Abran su Biblia rápidamente, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Vamos a hacer una pequeña introducción de los últimos versículos que miramos hace un par de semanas atrás, del versículo 9 al versículo 13, una pequeña reseña de lo que estuvimos mirando. Miramos, hermanos, que la salvación, únicamente la salvación proviene de esa luz, la cual es Cristo, que alumbra a todo hombre, por decir el verso 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa luz verdadera es Cristo, hermanos, y sin duda la salvación únicamente proviene de Él. Aprendimos que esa luz vino a este mundo, pero que el mundo no le reconoció. Muchos de ellos le rechazaron. Y también, como sigue sucediendo en este tiempo, hermanos, muchas personas también rechazan a esa luz, la única luz que puede traer salvación para sus vidas. El verso 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Algunos rechazaron esa luz, pero también, hermanos, algunos reconocieron esa luz y creyeron en él, confesando sus pecados, y él les dio el derecho de ser hijos de Dios y fueron incorporados a una nueva familia, pero únicamente aquellos que creyeron, como hoy. Todos aquellos que creen, hermanos, son incorporados a una nueva familia. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aprendimos que por más que el hombre, hermanos, se esfuerce para salvar a otra persona, esto es imposible. Como miramos, por más que los padres se esfuercen para tratar de salvar a sus hijos, esto no va a ser posible, porque la salvación únicamente depende del Señor. El verso 13, los cuales son engendrados de sangre, los cuales dicen no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, únicamente por Dios. Dios es el que nos hace llamar sus hijos mediante su Hijo Jesucristo. Hermanos, y en esta hermosa mañana entonces vamos a aprender acerca de la doctrina de la encarnación en el versículo 14 de Juan. Esta doctrina, hermanos, es una de las más importantes dentro de la Biblia, pero también es una de las más atacadas desde los tiempos pasados. Y antes de comenzar nuestro texto, hermanos, quiero citar unas palabras por el pastor John MacArthur acerca de este versículo, y cito: durante ese tiempo se plantearon, examinaron y rechazaron muchas enseñanzas erróneas sobre la unión hipostática, la cual quiere decir la unión en Cristo de la naturaleza humana y divina. Por ejemplo, algunos argumentaban que Jesús no tenía un espíritu humano, sino que su espíritu divino se unió con el cuerpo humano. Otros argumentaban que el espíritu divino de Cristo entró en Jesús hombre en el bautismo y lo dejó antes de su crucifixión. Otra perspectiva falsa sostenía por algunos que Jesús fue un ser criado y por lo tanto fue muy inferior al Padre. Había además otros que veían en Jesucristo a dos personas separadas, una humana y otra divina. De acuerdo con esa enseñanza, Jesús era un hombre en quien Dios habitaba. Fin de la cita. Eso eran algunas cosas o pensamientos que se decían en el tiempo, hermanos, del apóstol Juan, hermano. Estos eran algunas cosas que se decían referente a Jesús. Pero ahora en esta mañana, hermanos, vamos a aprender qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús encarnado, cómo Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y todo lo que implica esta gran verdad que miramos en el versículo 14, hermano. Entonces nuestro sermón, hermanos, lo vamos a dividir en dos puntos. Punto número 1, Jesús verdaderamente hombre y sus implicaciones. Y el punto número 2, Jesús verdaderamente Dios y sus implicaciones. Vamos al verso, hermanos, versículo 14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan, hermanos, regresa nuevamente a hablar del Verbo eterno en el versículo 14 y nos introduce una nueva verdad, hermanos, acerca del Verbo eterno. El apóstol Juan había afirmado que ese Verbo, hermanos, ya estaba antes de todas las cosas, como nos dice el versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero ahora el apóstol Juan, hermanos, en el versículo 14, hace una de las afirmaciones más gloriosas que podamos encontrar en la Biblia. Y hermanos, versículo es una verdad de la más concisa en la Biblia con respecto a la encarnación de Jesús como siendo Dios. Esta afirmación, hermanos, resume todo el tema que el apóstol Juan quiere decir a lo largo de todo su evangelio. Ese Verbo poderoso y creador de todas las cosas, ese Verbo que tiene en orden todo el universo, ese Verbo que es el único que puede dar vida, ese Verbo el cual es el único camino para salvación, hermanos, se hizo hombre. Entremos, hermanos, entonces al primer punto de nuestro texto hoy. Jesús, verdaderamente hombre y sus implicaciones. Dice Juan, y aquel Verbo fue hecho carne. El apóstol comienza entonces, hermanos, con esta afirmación para que sus lectores pudieran creer en la encarnación de Dios en un cuerpo humano. Y como lo dijimos ahorita, amada iglesia, esta afirmación es totalmente sorprendente, que aquel Verbo, hermanos, que ya existía desde antes de todas las cosas creadas, vino a este mundo en carne y hueso como cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a ponernos a pensar un poco en esto. El creador de todas las cosas, el Verbo eterno, un día vino en cuerpo y en carne y en hueso, como cada uno de nosotros. El apóstol Juan anima entonces a sus lectores a creer esa gran verdad. ¿Qué verdad? El Verbo se hizo carne. Esto sin duda, hermanos, es un poco difícil de comprender, como lo decíamos ahorita, hermano. Es muy difícil de comprender. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 3:6, dice esto, hermanos, presten atención, miren lo que en palabras del apóstol Pablo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo decía, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El creador de todo el universo vino en forma humana, tomando un cuerpo, hermanos, de hueso y de carne como el de nosotros. Es sin duda difícil para nuestra mente finita poder entender esta gran verdad y este gran misterio, y no solo en estos tiempos, sino también en los tiempos pasados. Dice el comentario de William Barclay lo que pensaban los griegos de esa época referente a esto, y cito: para los griegos esto era completamente imposible. Que Dios pudiera asumir un cuerpo era algo que no se le podía ocurrir o soñar, ya que el cuerpo era un mal, era una prisión donde el alma está en prisiones de hierro, era una tumba donde estaba confinado el espíritu. Fin de la cita. Hermano, lo que Barclay está diciendo que para los griegos era imposible poder aceptar esta gran verdad, y sin duda, hermanos, aún también probablemente en algunas de nuestras mentes finitas, hermanos, sea difícil de comprender. Es por eso que el apóstol Juan está insistiendo a sus lectores que crean esta gran verdad, este gran misterio, el saber que el Verbo eterno de Dios, el creador de todas las cosas, se hizo hombre y que viniera a vivir por un tiempo a este mundo tal
¿Cuál? Lo conocemos hoy. Que el Verbo eterno pudiera estar en el mismo tiempo que estamos cada uno de nosotros. Que el Creador de todas las cosas viniera a su creación y que los ojos de la humanidad pudieran verle. Eso es muy, hermanos, difícil de entender. Dice MacArthur en su comentario referente a este versículo: lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo, lo invisible se hizo visible, el Creador entró en su creación. Fin de la cita. El Verbo, hermanos, se humanó en el momento de la concepción de la Virgen María por medio del Espíritu Santo. La Biblia claramente afirma que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la obra milagrosa del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 1, hermanos, versículo 21, donde nos habla, hermanos, de la concepción de Jesús. Mateo 1, 21: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido que es, hermanos, Dios con nosotros, el Verbo eterno con nosotros, el Verbo eterno encarnado. La teología sistemática de Gruden nos ayuda a entender un poco más. Dice, y cito: Dios hubiera podido crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de un padre humano, pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano como nosotros, ni hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. En otras palabras, era necesario que Jesús naciera de un humano, en este caso María, su madre física, y tener toda la naturaleza humana como cualquier hombre: hambre, sed, sueño, cansancio. Por otro lado, dice Gruden, probablemente a Dios le hubiera sido posible hacer que Jesús viniera a este mundo por medio de dos padres humanos, padre y madre, y con naturaleza divina unida milagrosamente a su naturaleza humana en algún momento oportuno de su vida. Pero entonces hubiera sido bastante difícil para nosotros comprender cómo Jesús podría ser verdaderamente Dios, puesto que su origen entonces sería en todos los sentidos como los de nosotros. Y sigue Gruden y dice: pero con el nacimiento de Jesús, la línea continua de pecado de la descendencia de Adán quedó interrumpida por un momento, puesto que Jesús no nació de la misma manera que cualquier ser humano, y el hecho de que naciera de María lo hacía completamente humano, pero sin pecado. Fin de la cita. El Verbo, hermanos, fue hecho carne, vino y habitó con nosotros, pero sin pecado. Cuando el apóstol Juan dice que ese Verbo se hizo carne, hermano, no se refiere a carne, a algo negativo, como daremos un ejemplo a lo que el apóstol Pablo no se refiere cuando habla o usa la palabra carne, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esto es obra, hermanos, de la carne pecaminosa del ser humano. Entonces, cuando Pablo usa la palabra carne, hermanos, en su idioma original es sarx, que quiere decir o se refiere a la naturaleza humana con todas sus debilidades. Ahora nos podemos preguntar cómo puede ser posible que Jesús naciera sin la naturaleza de pecado, si nació de María, una mujer que había nacido igual de la descendencia de Adán. La Iglesia Católica afirma esto, que en el momento de la concepción de Jesús, Dios quitó el pecado original de María
para que Jesús pudiera nacer sin pecado. Pero si esto fuera así, tendríamos un problema muy grande, puesto que María pasaría entonces a ser igual que Jesús, sin pecado. Podemos decir que de una forma milagrosa, Jesús no solo nació libre del pecado por la descendencia de Adán, sino que el Espíritu Santo previno la transmisión de pecado por parte de Adán, sino también de María, para que Jesús naciera sin pecado por la herencia corrompida del pecado de Adán. Jesús fue un hombre, hermanos, de carne y hueso, pero sin pecado. Fue el hombre más santo, hermanos, humanamente hablando, que pudo venir a este mundo, hermano. Ahora, hermanos, el hecho de que el Verbo se hiciera sarx o que tomara naturaleza humana tiene sus implicaciones. Vamos a mirar una de ellas. ¿Por qué Dios tenía que tomar una naturaleza humana? Esto es bien importante, hermanos, ya que solo un hombre humano podría redimir a otro ser humano nacido bajo la misma ley, nacido bajo la ley de Dios. Todos los seres humanos somos culpables de transgredir la ley de Dios. A cada momento rompemos la ley de Dios, transgredimos la ley de Dios. Y solo un hombre perfecto, hermanos, sin pecado, el Jesucristo, hermanos, Él únicamente podría guardar esa ley y cumplirla de una manera perfecta, hermanos, para entonces redimirnos y rescatarnos de esa culpa que nosotros jamás pudiéramos hacer, hermanos. Es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Verbo eterno no conoció pecado, pero por medio de él, hermanos, dice Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso fue necesario que Dios tomara un cuerpo humano. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos suyos. Dice el apóstol Pablo que Jesús nació de la mujer, por lo tanto tenía verdaderamente la misma humanidad como cada uno de nosotros, pero sin pecado. Y por medio de ello, hermanos, poder redimirnos a nosotros. Jesús tuvo que nacer de una mujer para entonces poder redimirnos, hermano. Una de las afirmaciones más fuertes que habla acerca de la humanidad de Jesús se encuentra en Filipenses. Tú lo has leído, Filipenses versículo 2. Sino que se despojó a sí mismo, capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, al venir a este mundo, tomó la forma de un hombre. Pablo usa la palabra de forma, que en su idioma original es morfe, que quiere decir naturaleza. Jesús tomó la naturaleza de un hombre como cada uno de nosotros, pero sin pecado. Otra de las implicaciones, hermanos, que Jesús fuera verdaderamente hombre es porque Dios había establecido la necesidad del derramamiento de sangre para remisión de pecados. Ustedes recuerdan en Levítico 17:11, dijo Jehová, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios estableció que tenía que haber un derramamiento de sangre para redención de pecados, hermano. Hebreos 9:22 y dice, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace redención. El versículo 11 del mismo capítulo de Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El Cordero de Dios, hermanos,
El Cordero perfecto de Dios sacrificó su vida humana y derramó su sangre humana para cubrir los pecados de todos aquellos que llegarán a creer en Él. Tuvo que haber un derramamiento de sangre. El Cordero, sin mancha, sin pecado, se ofreció voluntariamente derramar su sangre, hermanos, para cubrir entonces nuestro pecado, hermano. Jesús es verdaderamente un hombre, y si Él no hubiera sido hombre, hermanos, esto jamás hubiera podido ocurrir. El Evangelio de Juan nos dice, hermanos, acerca de la humanidad de Jesús, de Lucas capítulo 2:7, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús crecía como un niño normal, como cada uno de nosotros que crecemos. No había nada extraño en él, era tan humano como cada uno de nosotros, hermanos. Incluso Jesús como humano, la palabra del Señor nos dice que Él fue tentado en todo. Por decir Hebreos, hermanos, capítulo 4:5 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y una vez más dice, pero sin pecado. Solo Jesús como humano podría compadecerse, hermanos, compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones. En su humanidad, Jesús fue sometido a toda clase de pruebas como nosotros tenemos, y por lo tanto Él es capaz de comprendernos y ayudarnos, hermanos. Esta es una gran bendición, amada iglesia, porque esta verdad nos da la confianza, hermanos, de que nuestro Señor nos entiende en cada circunstancia que como iglesia o como familia estemos pasando. Él te entiende perfectamente qué es lo que tú estás pasando. Pero sabes, hermanos, Él promete estar con nosotros. Solo tenemos que ir a Él en oración y súplica y ruego. Él entiende como humano perfectamente, hermanos, todo lo que tú puedas estar pasando a Él. Todo lo que tú puedas estar pasando, Él lo entiende, hermano. Y esto, hermanos, nos debe de animar. El saber que el Señor se compadece de nosotros y que Él nos está animando y esforzando, hermanos, siempre y cuando confiemos en Él y vayamos a Él en oración y súplica. Eso debe de animarnos a seguir firmes en nuestra fe. Nuestro Señor jamás nos abandonará, jamás. Él fue tentado, perseguido, pobre, despreciado, sufrió dolor físico y soportó los dolores de la muerte más cruel y prolongada, hermanos, que algún ser humano pueda tener. Solo un hombre podría, hermanos, experimentar estas cosas, y solo un ser humano las podría entender completamente a través de la experiencia propia. Nuestro Jesús, nuestro Señor, el Verbo encarnado, hermanos, pasó cosas que sin duda aún nosotros no soportaríamos pasar. En los versículos siguientes nos habla, hermano, acerca de la humanidad de Jesús. No vamos a leerlos, únicamente les voy a decir los versículos. Jesús como humano experimentó el crecimiento, Lucas 2:40. Él como humano se agotó, Juan 4:6. Él dormía, Juan 4:38. Él tuvo hambre, Mateo 4:2. Él tuvo sed, Juan 4:7. Él se enojó, Marcos 3:5. Él sintió dolor, Mateo 26:37. Él lloró, Lucas 19:41. Él tuvo compasión, Mateo 9:36. Él tuvo amor, Marcos 10:21. Él tenía alegrías, Lucas 10:21. Él fue tentado, Hebreos 4:15. Él oraba, Mateo 14:23.
Él sufrió, Mateo 16, 21, y Él experimentó también la muerte en Marcos 15, 37 al 39. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermanos, también como murieron los ladrones que estaban a su lado, miramos que Jesús fue verdaderamente hombre, como los hombres que murieron a un lado de Él, pero sin pecado. Fue muy necesario que Jesús tomara un cuerpo humano, ya que creer esa verdad también es un requisito, hermanos, para la salvación del hombre. El que Jesús haya venido en carne es muy importante, porque Él es capaz de compadecerse entonces, hermanos, de nuestras humanas debilidades. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. Entonces Él fue verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, hermanos. Vamos al texto nuevamente ahí. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después de que miramos, hermanos, bíblicamente que Jesús es verdaderamente hombre y las implicaciones que conlleva, ahora pasaremos al punto número 2. Jesús verdaderamente Dios y sus implicaciones. Dice el apóstol Juan, aquel Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Juan usa esta palabra de habitó, hermanos, en su idioma original es shkenó, que quiere decir acampar, residir, morar o vivir en una tienda, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad. Para entender un poquito más, hermanos, esta palabra, vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento donde nos hablan de esta palabra. Ustedes recordarán que Jehová había dicho a Moisés que juntara una ofrenda voluntaria para hacer un santuario. En Éxodo 25, 8 dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el Antiguo Testamento Dios había acampado con el pueblo de Israel mediante la gloriosa presencia en el tabernáculo. Más adelante en Éxodo 40 y 33, Moisés había terminado el tabernáculo y dice el verso 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Ahí acabó Moisés la obra. El 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Era tanta la gloria, hermanos, de nuestro Señor, dice el 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. El Verbo eterno, hermanos, el Señor, Jehová mismo, descendía, hermanos, en forma de nube y llenaba el templo, hermanos. Esto es glorioso sin duda. El mismo Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el creador de toda la tierra, de todo el universo, moraba en el tabernáculo que Moisés había preparado. La nube, hermanos, era la gloria de Jehová, era el símbolo visible de la misma presencia de Dios. Miramos también en Primera de Reyes que esa misma nube moraba también en el templo, Primera de Reyes 8:10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Regresando nuevamente, hermanos, más al versículo 14 de la palabra de Juan, dice, y Dios habitó entre nosotros. Este Verbo, hermanos, eterno vino, entonces hizo morada entre nosotros. Luego el apóstol Juan añade, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Esto puede ser una referencia a la transfiguración de Jesús, que solo 3 de sus discípulos tuvieron la oportunidad de ver. Ustedes recuerdan Mateo 7:1, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres,
Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, hermanos, permitió que estos 3 discípulos pudieran contemplar la gloria de Jesús como verdaderamente Dios. Jesús en la transfiguración tuvo un cambio drástico en él. El texto nos dice que su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se hicieron blancas como la luz. Los discípulos, quienes solo habían conocido a Jesús en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo en la transfiguración. Y el apóstol Juan nos dice que ese verbo entonces vino y habitó entre nosotros. Es lo que dice en Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y lo hemos visto y oído. Y dice Juan: eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan, hermanos, está diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, se nos manifestó. Verso 2, porque la vida fue manifestada, dice Juan, y la hemos visto. El apóstol Pedro, hermanos, otro de los testigos de la transfiguración de Jesús, escribe en 2 de Pedro 1:16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Y él dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Pedro, Juan y Jacobo, hermanos, tuvieron el gran privilegio de contemplar por un momento la gloria de nuestro Señor. Vamos al texto nuevamente, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación, hermanos, de Jesús fue la muestra más grande de gracia de Dios para la humanidad. Esta gracia llenó al mundo de una forma humana, hermanos, y sin ella no hubiéramos podido ser adoptados como sus hijos. El inmenso amor del Padre ha sido demostrado por medio de su Hijo. Él es hoy la muestra divina de la gracia de Dios. Pablo nos dice en Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios la que nos hizo llamar sus hijos. Es la gracia de Dios la que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Es por la gracia de Dios que ahora los que creen en Él son incorporados a una nueva familia. La gracia de Dios, hermanos, está hoy también para aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La gracia fue manifestada por nuestro Señor Jesucristo.
La gracia de Dios está disponible, hermanos, para aquellas personas que vienen en fe y en arrepentimiento a Jesús. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La manifestación, hermanos, la cual habla Tito, es Jesús mismo. Es lo que el escritor de Hebreo nos dice en el capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa gracia, hermanos, ese trono de gracia está disponible para aquellos que se acercan al Señor. Después dice el apóstol Juan, lleno de gracia y de verdad. Solo puede haber una gracia de salvación para todos aquellos que creen la verdad del Evangelio. Esta gracia, aunque está disponible para todos, es atribuida solo a aquellos que creen en el Evangelio del Señor. Miremos rápidamente lo que Pablo dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es de suma importancia, hermano, no solamente el oír el Evangelio de gracia, sino también creer en él. Es lo mismo que el apóstol Juan nos dice en el versículo 12 del capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa gracia, hermanos, está disponible entonces para aquellos que vienen a él en fe y en arrepentimiento. El Evangelio de la verdad, el Verbo eterno manifestado en carne, vino a este mundo a cumplir la ley perfecta que nosotros no podíamos cumplir. Esa gracia, hermanos, está disponible si vas a Él en fe y en arrepentimiento. Sin duda, la vida, hermanos, es incierta para cada uno de nosotros. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero si hoy el Señor te llama al arrepentimiento, no tardes en ir. Quizás hoy sea tu última oportunidad, no sabemos. Pero no deseches como muchos lo hicieron cuando el Verbo vino a este mundo. Muchos le rechazaron. No seas de esas personas que rechazan el Evangelio. Ven a Él en arrepentimiento y fe al Señor para salvación de tu alma. Hermanos, oremos. Padre de la gloria, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Sin duda, Padre, este misterio es muy grande de entender. Que tú, el único Dios santo, poderoso, haya tomado cuerpo humano y venir a este mundo y estar en medio de la humanidad, Señor, como el Dios santo. Gracias te damos por mostrar la gracia mediante tu Hijo Jesucristo en este mundo. Perdone, Señor, nuestros pecados y nuestras faltas delante de usted, Señor. Gracias en esta hermosa mañana. Oramos.